Colegas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, Seguridad basada en la conducta y cultura de prevención. Quien les saluda es la ingeniera Slandi del Pilar Soriano Boitrón, presidente del Comité Directivo de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el marco de las actividades por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos programado una serie de capacitaciones, siendo el día de hoy la que ustedes van a recibir a continuación. La conferencia ha sido desarrollada de manera conjunta con mi equipo de trabajo, cuyo único objetivo es mantener la actualización profesional y técnica de todos nuestros agremiados. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia agradeciendo de antemano el soporte de la empresa PHQ Consulting con su especialista. Adelante, por favor. El audio está apagado. Ok, gracias, doctor. Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Mi nombre es Pablo Hernández, soy ingeniero en prevención de riesgos. El- Durante muchos años fui gerente, digamos, STMA, HSE. Tuve la posibilidad de trabajar en varios proyectos de distinta índole. Y bueno, acá podemos ver, bueno, un pequeño resumen de lo que es mi experiencia, digamos, sobre todo en obras de construcción. Anteriormente trabajé en Chile, tuve una formación en minería, pero en el Perú tuve la oportunidad de trabajar en la carretera interoceánica, la línea 1 del metro de Lima, en la línea 2 del metro de Panamá. Trabajé también como consultor en algunos proyectos, sobre todo para Check. Y bueno, también, digamos, en la modernización del puerto de Salaberry. Bueno, y me he estado, ¿cierto?, desempeñando como consultor independiente. Y en conjunto con el doctor Francisco Quirós, formamos la empresa PHQ Consulting. El, Como podemos leer ahí, ¿cierto? Somos una empresa conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas en prevención, con amplia experiencia en megaproyectos y empresas nacionales e internacionales de diversos sectores como la construcción, minería, sector público, entre otros. Y bueno, además, digamos, de presentarme, también quería tener la oportunidad de poder, digamos, compartir mi experiencia y la problemática que tuve que enfrentar en su momento para lo que es la implementación del SBC. Bueno, cuando comencé acá en el Perú, trabajé en la carrera interoceánica. Bueno, era un proyecto muy desafiante, tenía muchas, digamos, dificultades en la parte, digamos, de ingeniería, de construcción. El- y bueno, la verdad que fue un aprendizaje para mí que estaba recién llegado. Pero cuando fui trasladado a la línea 1 del Metro de Lima, el escenario cambió y fue muy interesante porque, digamos, el estar en un proyecto que está en plena ciudad, que tiene una repercusión única, que aparece en los medios de prensa, que está a la vista de todos, de toda la gente, generó, digamos, un tipo de impacto distinto a la organización en la cual trabajábamos. Y bueno, que tiene aspectos positivos, también algunos negativos. El primer, digamos, aspecto positivo, y si lo vemos desde el punto digamos, de vista de SCT, es que, claro, son empresas o proyectos de que afortunadamente tienen, digamos, una gran inversión, digamos, en la parte de recursos para lo que es SCT, digamos, en el aspecto, digamos, de conformar un equipo con buenos especialistas, tener, digamos, los recursos, ya sea para los CPPs, para tener digamos, poder contratar empresas externas que te van ayudando, bueno, y que obviamente entre colegas se entiende. Pero ocurrió de que en el año 2011 tuvimos un accidente bastante grave, lo que, digamos, obligó a la dirección del proyecto a cambiar el enfoque. Este enfoque es el que suele ocurrir en el cual, cierto, los directivos o las distintas gerencias estiman de que generar muchos recursos es cumplir con los aspectos de seguridad. En ese momento nos dimos cuenta de que y ya venimos percibiendo de que la problemática no era con generar más recursos, sino que se generaba puntualmente con el liderazgo en los temas de seguridad, el compromiso, digamos, de la línea superior y que esta fuese bajando, y también, cierto, con poder, digamos, contemplar un aspecto de que hasta ese momento no lo habíamos tomado muy de cerca, que era el aspecto conductual.
yo tuve la oportunidad de poder viajar a otros proyectos de otras empresas, ir a algunos seminarios donde pude ver las experiencias, digamos, bastante eh, sorprendente, porque hablamos de que es construcción, no es minería que algunos saben, digamos, que tiene por políticas propias o el cliente tiene exigencias mayores. Entonces, volví a mi proyecto, conversé con el gerente general de la empresa, le planteé la idea de poder incorporar los aspectos, digamos, de psicología conductual. Y la primera respuesta fue un no rotundo. ¿Por qué? Porque no habían recursos, no estaba proyectado, no estaba en el presupuesto. Pero después de mucho insistir, bueno, me dijeron, hagamos una prueba, tú te haces responsable y bueno, y démosle. Bueno, en ese momento llegó al proyecto doctor Francisco, que está acá presente, que también es nuestro socio en la empresa Pachi Consulting, y comenzamos a hacer un trabajo muy importante, que fue el estudio de línea base, que obviamente fue fundamental para, digamos, poder determinar, hacer un diagnóstico correcto y poder, digamos, poder comenzar a implementar una serie de acciones. Una de las primeras fue justamente el tema de liderazgo. Y en una empresa constructora de larga data, de mucha experiencia, eran temas que siempre habían enfocado de otro tipo de liderazgo, en el tema, digamos, comercial, empresarial, pero que no contemplaba los aspectos de SCTMA. Bueno, y de ahí comenzamos un trabajo de hormiguita, primero, digamos, logrando llegar a cada uno, digamos, de cada instancia, en cada segmento de la empresa, para poder hacerlos convencer de que efectivamente el tema de seguridad era un compromiso de todos, pero que además requería de mucho liderazgo. Posteriormente, comenzamos con la implementación del programa SBC como tal, y fue muy interesante porque en la medida que lo íbamos, digamos, aplicando, hubo también una incorporación de los mismos líderes que en un principio tuvieron algún rechazo, que vieron los aspectos positivos que significaba, digamos, en la productividad, en la disminución de accidentes, pero también ellos mismos comenzaron a solicitar que hiciéramos más actividades, porque efectivamente ellos ven en el día a día cómo, ¿cierto?, la gente tenía otra predisposición, sobre todo el mando medio, que siempre, digamos, como la piedra de tope. Y de ahí, ¿cierto? Comenzamos a aplicar una serie que luego el doctor va a presentar un poquito más en detalle. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia que al final pudimos llevar a otros proyectos, que la verdad eran megaproyectos. Y claro, ya se volvió algo corporativo. Y bueno, solamente es que después de todo ese tiempo nos dimos cuenta de que cuando las empresas quieren de verdad incorporar un programa como este, independiente, digamos, de la actividad comercial que realice, y logra ver, digamos, los efectos a corto plazo, porque nosotros sabemos cómo es cierto las demás áreas. Ellos lo miden todo, o sea, en costo, lo miden ciertos indicadores y poder, digamos, incorporar esta serie de acciones y que éstas se reflejen en el día a día en indicadores positivos, tanto, digamos, de seguridad, en el tema de productividad y sobre todo también ir incorporando a la subcontratista, fue una experiencia tan buena y claro, no voy a pecar, digamos, de ego, pero sí en cada proyecto en lo cual logramos incorporar, sí se generó un impacto muy positivo, muy positivo. De hecho, como consultor independiente de los últimos años, me he dedicado fuertemente, digamos, en poder llevar la experiencia que tuvimos en estos proyectos a proyectos ya sea en Brasil o en otros países, y los cuales ya están incorporando, digamos, estos programas y estas técnicas. Entonces, quería solamente, digamos, hacer esta breve introducción para dar a conocer cuál fue, digamos, nuestra problemática y bueno, en lo que viene ahora, el doctor lleva presente, digamos, las estrategias y todo lo que implementamos para que esto tuviese, digamos, un desarrollo bastante exitoso. Así que, doctor, lo dejo con usted para que usted pueda continuar. Muy bien, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el SBC, que es un poco de teoría. Antes de ello, bueno, ya me presentaron, yo soy el psicólogo Francisco Quirós. Tengo experiencia implementando el SBC, ahí podemos ver un resumen de la experiencia tanto dentro del país como fuera del país como implementador del SBC.
Me formé como especialista en recursos humanos, como también especialista en la metodología TEPS, la metodología de SBC que maneja la empresa Persits, entrenador Safety Star, coach y especialista en recursos humanos. En general tengo la experiencia implementando este tipo de programas, la gestión de riesgos psicosociales y estudios de línea base. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la importancia del SBC y cómo aplicarlo a su día a día. Algo importante también que quería mencionarles para que hagamos esta presentación, este seminario un poco más dinámico y precisamente hacerlo un seminario es que puedan ustedes, por favor, interactuar a través del chat. Si bien es cierto, los micrófonos, debido a la naturaleza de esta sala, no están abiertos, pero sí les pedimos, por favor, que puedan interactuar a través del chat, ¿sí? Registren sus preguntas y la ingeniera Slandi nos va a poder leer también las preguntas que ustedes tengan en cualquier momento de esta presentación. No se preocupen, la idea es poder absolver las dudas que ustedes puedan tener durante las mismas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a darles ahí algunos alcances del SBC, entendiendo también que es difícil, digamos, llegar a detalle en un seminario como este, pero sí vamos a tratar de ser lo más minucioso posibles y darles algunos tips que a ustedes les pueden ayudar en su día a día. Lo primero que quiero empezar es preguntándoles por qué creen ustedes que las empresas realizan el SBC. ¿Por qué hay empresas que invierten haciendo seguridad basada en la conducta? ¿Sí? Muy bien, entonces me gustaría al menos tener 3 participaciones por los chats para poder leerlos, ¿sí? Entonces, primera pregunta que me interesa es por qué hacemos seguridad basada en la conducta. Ujú. Bien, colegas, por favor, los invito a participar en el chat. El chat está disponible para poder dar respuesta. ¿Por qué hacer seguridad basada en la conducta? Por favor, participemos en el chat. Ujú. Vamos, respuestas cortas, no es necesario que sean grandes respuestas, pero sí nos interesa saber su primera opinión. ¿Por qué hacemos seguridad basada en la conducta? Ahí tenemos, creo, una primera respuesta, ¿no? Sí, Landy, si nos ayudas, por favor, a leer la respuesta. Claro. Nuestro colega Carlos López menciona para crear un ambiente de armonía en el trabajo. Ujú, ok, para crear un ambiente de armonía en el trabajo. ¿Por qué más hacemos seguridad basada en la conducta? ¿Qué opinan ustedes? Porque seguridad la hacemos todos porque estamos obligados a hacerlo por ley, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hacemos seguridad basada en la conducta? ¿Por qué le ponemos ese apellido basada en la conducta, no? Ahí hay 4 respuestas, me parece muy bueno su participación, los felicito. A ver, Slandi, si nos ayudas leyendo, por favor, las Nuestro respuestas. colega Edwin menciona para evitar eventos no deseados. Ok, para evitar eventos no deseados. Muy bien. ¿Qué más? Delio Serna para crear una cultura de seguridad. Nuestra colega Fátima Sánchez, la conducta está ligada a la actitud. Si no hay buena actitud, podemos ocasionar accidentes. Muy bien, están Uh, participando. Nuestra colega correcto. Bel, para crear una cultura de seguridad. Nuestro Muy bien, colega Alejandro, porque beneficia al realizar las actividades. muy bien. Ok, vamos a continuar con más preguntas, no se preocupen, me parece muy buena su participación. Bueno, para seguir avanzando, entonces, hay 3 razones por las cuales hacemos seguridad basada en la conducta, ¿sí? Les voy a dar algunas de ellas para que podamos ir viendo. Primero, vamos a utilizar para esta primera razón por la cual hacemos seguridad basada en la conducta, esta teoría que ustedes ya deben conocer, es la teoría tricondicional de la seguridad, ¿sí? Según esta teoría tricondicional, nos dice que para que uno pueda actuar con seguridad, lo primero que debemos hacer es trabajar la primera condición, que es que uno pueda hacer las cosas, ¿sí? Y cuando hablamos de que uno pueda trabajar con seguridad, se refiere a que la empresa tenga método de trabajo seguro, que tenga los EPPs, los equipos de protección individual, equipo de protección colectiva, que tenga las instalaciones, maquinarias, herramientas en buen estado. Entonces, es darle las condiciones, porque si yo le digo a un trabajador que actúe de manera segura, pero no le doy esta primera condición, el trabajador no va a poder actuar con seguridad. Entonces, en la base de la pirámide tenemos la primera condición, que el trabajador pueda. Si avanzamos un poquito más, la segunda condición para actuar con seguridad es que uno sepa hacerlo,
¿sí? Y eso tiene que ver con dos cosas, principalmente conocer el método de trabajo seguro y conocer los riesgos asociados a su trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda condición. La tercera condición es que el trabajador quiera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la tercera condición. Generalmente decimos que cuando uno no puede, lo ayudo. Cuando uno no sabe qué hacemos, le enseñamos, ¿no? Y cuando uno no quiere, lo votamos. Digamos que, digamos que eso es lo más fácil, eso es lo más fácil, pero en realidad eso no soluciona el problema de la inseguridad en el trabajo, porque al final votamos a un trabajador por temas de seguridad y viene uno que todavía tiene más, digamos, conductas o actos inseguros, ¿sí? Entonces no es la solución básicamente está en la motivación. Si queremos cambiar a las personas, por ahí mencionaron algo muy importante, las actitudes, y en la base de las actitudes está la motivación. Las actitudes se componen de tres elementos: lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. La parte que mueve esa llave que puede mover una actitud favorable o desfavorable es la parte afectiva, que tiene que ver con la motivación, ¿sí? Y los motivos pueden ser internos y externos. Los motivos externos son aquellos que, por ejemplo, le damos al trabajador cada cierto tiempo. Ah, el trabajador más seguro o el trabajador más productivo, bono, reconocimiento, premio. Pero esos motivos externos pueden ser perniciosos en el tiempo, ¿sí? Porque se desaparece el tema económico y se acabaron los motivos, ¿sí? Mientras que las motivaciones internas, esas generalmente son las que más duran y tienen que ver mucho con conocer al trabajador. ¿Por qué vienes a trabajar todos los días acá soportando, por ejemplo, 3 o 4 horas de movilización en bus, en transporte público, interprovincial, etcétera? O sea, ¿cuáles son esos motivos que te hacen que, a pesar de que pueda resultar tu trabajo un poco pesado y riesgoso, vengas a trabajar acá? Ahora, de acuerdo a estadísticas internacionales, miren, los dos primeros factores, el que pueda y sepa, tienen que ver con factores técnicos. Y el que sepa y quiera también tiene que ver con factores humanos. Sí, ahí hay una intersección. Pero importante, cuando hablamos de accidentabilidad, según cifras internacionales, y eso es que todavía nos quedamos un poco cortos, se dice que el factor humano representa entre el 80 y 90% de la causa de los accidentes, ¿sí? Entonces les decía, ¿por qué hacemos seguridad basada en la conducta? Primero, porque la mayor cantidad de accidentes suceden por factor humano, ¿sí? Yo he visto empresas que invierten mucho en mejorar sus EPPs, invierten mucho en auditorías, en capacitaciones, y sin embargo la gente se sigue accidentando. ¿Por qué? Factor humano. Y cuando hablamos de factor humano estamos hablando de lo que haces o dejas de hacer, incluso de la inobservancia como un factor humano, ¿sí? Ok, entonces la primera causa por la cual hacemos seguridad basada en la conducta es esta. Y la segunda, ustedes ya la deben conocer, ¿sí? Tiene que ver con esta famosa pirámide de la eh, pirámide de Beer, de la teoría de Beer, ¿no? Según esta teoría, en los estudios que hizo Beard, digamos que él vio que había cierta tendencia, ¿no? Entonces es una teoría de probabilidades. Vio que en la medida en que aumentaban las cuasi lesiones menores, aumentaba la probabilidad de que en un determinados contextos sufran lesiones leves, accidentes graves y fatalidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, él crea esta teoría de la pirámide de Beer. Pero en la base de la pirámide de Beer están las condiciones y están las conductas, los actos, ¿sí? Entonces, si nosotros le quitamos la base a esta pirámide, es decir, si nosotros intervenimos sobre las conductas, estamos ayudando a disminuir esa probabilidad de sufrir todas estas lesiones, casi lesiones y la fatalidad. Entonces, la segunda razón por la cual hacemos seguridad basada en la conducta es precisamente para quitarle la base a esa pirámide, ¿sí? Ok, y la tercera razón tiene que ver con esta teoría de la pirámide de la prevención, ¿no? Bueno, es un gráfico interesante, ¿sí? Lo vi hace poquito, me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes porque de aquí sacamos la tercera razón por la cual hacemos SBC, ¿sí? Entonces, en esta pirámide vemos, en la cúspide de la pirámide están los accidentes mortales y los accidentes graves.
En la parte intermedia tenemos los daños a las personas y en la parte de abajo tenemos conductas y condiciones inseguras o actos y condiciones inseguras, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, cuando sucede un accidente mortal o un accidente grave, ya es demasiado tarde. Aquí ya no hablamos de prevención. ¿Por qué? Porque básicamente aquí ya no podemos recuperar la vida de esa persona. No podemos devolverle el brazo al trabajador que perdió un miembro, una mano, un brazo. No podemos devolverle a una familia, a un papá o una mamá producto de un accidente. Entonces ya es demasiado tarde. Cuando hablamos de del segundo nivel con daños, básicamente lo que hacemos es actuar para evitar que ese daño se repita, pero es más reactivo, ¿sí? O sea, ya está el daño hecho. Mientras que donde verdaderamente está la prevención, está en la base, en los actos, ¿sí? Aquí está la verdadera prevención. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando hablamos de verdadera prevención, lo que yo veo en las empresas grandes o pequeñas es que muchas veces invertimos en sistemas de gestión, en auditorías, que ven mucho la parte de las condiciones. Y no está mal, está bien, pero muchas veces nos descuidamos en el aspecto de los actos, ¿sí? Y es ahí en donde también tenemos que ver de qué manera gestionamos los actos para evitar precisamente que estos actos generen eh, daños a las personas y la fatalidad, que es lo que queremos evitar, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que comprometernos todos. Y para eso, como dijo su compañero o compañera que mencionó en el chat, el tema de las actitudes, ¿no? Pero todos tenemos que comprometernos con este cambio de actitudes. Y para eso tenemos que empezar a trabajar lo que es la cultura de prevención. Hay una teoría interesante que nos habla de estas escalas de madurez de la cultura de la seguridad, ¿sí? Y hablamos básicamente de 4 niveles, y en la medida en que estemos más pegados al nivel reactivo, vamos a tener mayor cantidad de accidentes, ¿sí? Voy a decirles brevemente los niveles y ustedes me ayudan por los chat para colocar en qué nivel consideran ustedes que está su empresa, a nivel reactivo, dependiente, independiente o interdependiente, ¿sí? Por favor, me apoyan ahí solamente con la palabra reactivo, dependiente, independiente o interdependiente. El reactivo tiene que ver con que generalmente no existe un sistema de seguridad, digamos, propiamente estructurado. Básicamente es sálvese quien pueda, los trabajadores, sucede un accidente y recién ahí empezamos a actuar, ¿sí? En el nivel dependiente, la seguridad es responsabilidad o de un área o de un grupo de personas que generalmente son los líderes, pero los trabajadores no tienen participación y no se comprometen con la seguridad. Entonces yo dependo de alguien para cuidarme. Si está mi líder, me cuido; si está mi supervisor, me cuido. En la parte de el nivel de madurez independiente, ya cada uno se cuida. Cada área se cuida, cada uno se cuida, existe, digamos, liderazgo y también cada uno se preocupa por lo suyo. Pero en la interdependiente todos nos cuidamos, tratamos de cuidarnos unos a otros y hay mayor participación de los trabajadores y líderes en temas de seguridad. Se ve la seguridad no como un área, sino la seguridad como parte de los trabajos y parte de esa cultura. A ver, ayúdenme ahí colocando en qué nivel consideran ustedes que se encuentra su empresa, qué nivel de madurez de la cultura de seguridad. ¿Bien? Muy bien, a ver, colegas, las invitamos por favor a participar. ¿En qué nivel de madurez de la cultura de seguridad se encuentran sus organizaciones en las cuales ustedes están laborando? Por favor, los invitamos a participar en el chat. Muy bien, gracias, colega Carlos. Indica reactivo. Nuestra colega Valeria, interdependiente. Nuestro colega Jean-Pierre, dependiente. Víctor Hugo, reactivo. Delio Serna menciona que su organización está entre dependiente e independiente. Ujú. Intermedio. Intermedio, claro, está transitando en eso. Están transitando, muy bien. Muy bien, Muy están bien. participando, la mayoría dependiente. Ok, Gracias, colegas, muy bien. muy bien. Entonces, sí, es cierto, casi la mayoría de las empresas, es raro encontrar una cultura reactiva, pero no es imposible, ¿no? Pero casi la mayoría, por temas normativos y legales,
nos encontramos en este nivel dependiente, ¿sí? Pero la idea es poder ir transitando hacia, digamos, un nivel de madurez en seguridad mucho mayor. Ahora, voy a compartir con ustedes también esta información de la Enciclopedia de Seguridad y Salud del Trabajo de la OIT. Aquí nos habla de la cultura de seguridad de las empresas de clase mundial, ¿sí? Y es interesante. Igual les voy a pedir que por favor me comenten en dónde se ubican, ¿sí? Pueden poner acá solamente la letra A, B o C, ¿sí? Para que se entienda, hay dos ejes. El nivel de participación de los trabajadores en la empresa y las funciones que ellos asumen, digamos, en temas de seguridad, ¿sí? Entonces, en el primer nivel tenemos en el punto A la cultura de indemnización de lesiones. Hay poca participación de los trabajadores en temas de seguridad y poco conocimiento de los aspectos de seguridad por parte de los líderes, de los trabajadores y de las empresas, ¿sí? En el nivel B, la cultura burocrática, hablamos de una cultura en la cual básicamente trabajamos la seguridad por un tema de cumplimiento, entendiendo ese cumple y miento, ¿no? Separado. Entonces, hacemos las cosas básicamente para cumplir. Ya está acá la charla, está el procedimiento, está esto, pero de lo que se implemente en campo y de lo que se vea, ahí hay algo difícil de comprobar, ¿no? Entonces, se utiliza la seguridad más como un tema burocrático para cumplir con los aspectos legales, ¿no? Entonces, está clara la función de la seguridad, pero hay poca participación por parte de los trabajadores. En el punto C, tenemos una cultura de la autorregulación en la seguridad. No existe una función clara respecto a quién es responsable de la seguridad y lo que tenemos que hacer cada uno, pero sí existe participación por parte de los trabajadores. Esto generalmente se da en empresas en las cuales, al carecer de repente de un sistema de gestión bien estructurado, que todos conozcan la seguridad, el trabajador sabe de los riesgos de su trabajo y busca cuidarse. Por eso ellos mismos se autorregulan, ¿no? Sería una autorregulación de la seguridad. Y finalmente, eh, la cultura de seguridad integral, que es la que caracteriza a las empresas de clases mundial según la OIT, sería una cultura en la cual la función de seguridad es conocida por todos y todos se involucran desde el trabajador hasta los líderes y no es responsabilidad solo de un área, participan todos en el tema de la seguridad, ¿sí? De la prevención. Entonces, ¿dónde se ubican ustedes? Colóquenme ahí solamente la letra A, B, C o D, ¿sí? Muy bien. Nuestros colegas están marcando C, cultura de autorregulación de la seguridad. Ok, entonces, Entre B y C están marcando. A ver, muy bien. Les invitamos por favor a continuar participando. ok, entre B y C, sí, posiblemente estemos ahí y tenemos que buscar la manera de llegar a esto, ¿no? A que todos nos comprometamos. Y como dijimos en un inicio, es importante que todos nos comprometamos con la seguridad para poder implementar cualquier iniciativa, no solamente el SBC, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos hablado un poco del SBC, de por qué hacemos el SBC, hemos hablado de la cultura de seguridad que tiene que formar parte de esta implementación, pero ¿qué entendemos por SBC? Porque en el mercado tenemos un montón de, digamos, iniciativas, ¿no? Tenemos un montón de programas, tenemos a DuPont, tenemos a Persit, tenemos diferentes empresas y diferentes metodologías, ¿sí? Nosotros por práctica y porque hemos visto que eso funciona, hemos tenido contacto con diferentes empresas que implementan el SDC, pero nosotros hemos visto que la mejor forma de implementar el SDC es tropicalizarlo a lo que necesita tu empresa, ¿sí? Sin seguir un modelo acartonado, un modelo que te diga tienes que ser paso A, paso B, paso B, sino que tiene que ser lo que tú necesites en tu empresa. Entonces, por eso nosotros, digamos, definimos que el SBC para nosotros es un conjunto de programas, no es un programa, sino un conjunto de programas que busca generar una cultura de seguridad en el proyecto o en la obra o en la empresa, basándose en el cambio y promoción de actitudes, entendiendo que no solamente son conductas, sino que hay pensamientos, hay motivaciones, hay valores detrás de cada una de las personas y tenemos que entenderlos para poder gestionarlo.
Y la idea es que esta promoción y cambio de actitudes promuevan la seguridad y la salud entre líderes y liderados, entre todos, ¿sí? Entonces, con esta definición que tenemos del SBC, nosotros generalmente proponemos esta metodología de trabajo, ¿sí? Aquí vemos trabajar diferentes niveles de la organización. Yo sé que de repente esta pirámide no necesariamente tiene que ver con la organización que cada uno de ustedes tenga, porque hay organizaciones diferentes, pero todas las organizaciones en general tienen un grupo, digamos, que lideran, que pueden ser gerentes o jefes, líderes de mando medio y trabajadores en general. Entonces, lo que buscamos con el SBC y lo que deberían buscar ustedes si van a implementar una de estas iniciativas es principalmente involucrar a todas las líneas de mando de la organización, porque cada una tiene una necesidad diferente, ¿sí? Entonces, y de manera transversal también unirlos. Para nosotros, la manera de unirlos es a través de campañas y de acciones de sensibilización, de activaciones, con la participación de todos. De esa manera, cada uno tiene un programa diferenciado, pero también los unimos a través de un mismo hilo que serían las campañas. Pero antes de eso, y es lo más importante, es que nosotros elaboramos un estudio de línea base. Justo el día de hoy, entre los asistentes a este webinar, vamos a sortear un estudio de línea base para una de las empresas de los participantes del día de hoy. Así que igual los exhortamos a que puedan ahí participar de manera activa, estén presentes hasta el final y al final vamos a darle el nombre del ganador o ganadora de este estudio de línea base. Eh, Muy bien, entonces es eso, pero hay que entender, entonces, la manera de implementarlo para nosotros es esto, implementar programas a cada nivel que incluyan a la alta gerencia y campañas de manera transversal, pero todo esto parte desde un estudio de línea base, ¿sí? Que nos permita saber exactamente qué es lo que necesitamos, ¿sí? Es como ir al médico. Si tú vas al médico y el médico te receta, de repente tiene gripe y te receta lo mismo, y viene otra persona que tiene una faringitis y le receta lo mismo, y a cada uno le receta lo mismo, entonces al final no necesariamente lo que te dé va a ser efectivo. Hay que hacer un estudio para cada, para cada empresa. Y eso es la finalidad de este estudio de línea base, ¿sí? Ok, entonces aquí quiero compartir con ustedes algunos principios. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, también lo pueden registrar por el chat, ¿sí? Entonces, algunos principios que tomar en cuenta. Primero, hay que intervenir sobre aspectos medibles cuando trabajamos el SBC. Sí, lo dijimos al inicio, justo lo mencionó el ingeniero Pablo, el tema de trabajar sobre temas medibles que nos permitan generar resultados y ver los impactos de los mismos, ¿no? Hay un principio de la administración que dice que no se puede gestionar aquello que no se puede medir. Entonces, la idea es partir de aquello que podamos medir. Identificar y modificar esos factores externos también que influyen en la conducta, que nosotros le llamamos barreras, ¿no? Esas barreras pueden ser personales, lo que el trabajador piensa. Por ejemplo, una barrera puede ser el estado de ánimo con el que viene a trabajar el empleado, el colaborador, ¿no? Si, por ejemplo, tiene malas relaciones con sus líderes. Ese puede ser una barrera porque al final ese trabajador va a estar muy frustrado y la frustración puede llevar a cometer errores. Es un estado crítico que generalmente está asociado a los errores que nos llevan a los accidentes. Pero barreras no solamente son personales, también pueden ser barreras externas. Por ejemplo, el no tener las condiciones de trabajo. Recordemos la teoría tricondicional y esa base de la pirámide, ¿no? Y también pueden ser barreras asociadas al mismo sistema de gestión. De repente nuestro sistema de gestión no está optimizado. A veces hay empresas que copian y pegan un sistema de gestión de una empresa a otra. Entonces, al final eso también puede ser una barrera porque no está adaptado a lo que verdaderamente la empresa necesite. Entonces, ese es en el punto 2. Punto número 3, utilizar el poder de la consecuencia, un enfoque positivo. El SBC no busca penalizar, sancionar o castigar al trabajador, sino se basa en un enfoque positivo que busca rescatar lo bueno que está haciendo el trabajador. Claro, lo que hay que corregirlo, y hay formas y técnicas que se enseñan como parte de este abordaje, pero sin descuidar ese enfoque positivo, porque hasta para corregir
puedo tener un enfoque positivo, ¿sí? El punto número 4 es potenciar la participación. Como vimos, para implementar un SBC tenemos que comprometer a todos los trabajadores. Y como vimos en la enciclopedia de la OIT, las empresas de clase mundial son aquellas que generan participación en todos los trabajadores, ¿sí? Comprometer a los líderes es importante y que sean ellos los que lideren los programas y las acciones de seguridad. También tomar decisiones basadas en evidencias que vamos generando a través del mismo programa. Y algo importante también, y no menos, si bien es cierto lo hemos puesto en el último, pero es que no hay que considerar que no es menos importante, sino yo diría a veces es lo más importante y lo que puede marcar la diferencia. Considerar que no solamente estamos viendo conductas, la conducta es lo medible, lo observable, pero detrás de esas conductas hay sentimientos, actitudes y valores. Y por eso es importante que tengamos la posibilidad de conocer y acercarnos a nuestros trabajadores para poder entenderlos y poder gestionar adecuadamente sus conductas. ¿Sí? Ok, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de compartir con ustedes algunos casos de éxito del SBC? Colegas, los invitamos por favor a brindar sus preguntas en el chat. Aprovechemos la experiencia de nuestro expositor. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden colocar en el chat. Por favor, podemos colocar las preguntas en el chat. Muy bien, mientras van poniendo sus preguntas, voy a compartir con ustedes un caso interesante. No es un caso nuestro, sí es un caso que yo lo extraje del libro El poder de los hábitos. Si tienen la oportunidad de leer este libro, se los recomiendo, es muy bueno. Tiene que ver con teoría conductual y la parte de, digamos, de los programas de SBC se basan en teoría conductual, ¿sí? Entonces, el poder de los hábitos, ¿sí? Ahí está la referencia también del libro, y en ese libro se menciona el caso de Alcoa. Alcoa es una empresa estadounidense, la tercera más grande productora de aluminio en el mundo, ¿sí? Y digamos que esta empresa estaba, cuando mencioné el caso, estaba atravesando por un cambio de CEO, del director general de esta empresa. Asume una persona que venía del sector público de Estados Unidos, Paul O'Neill. Él asume la dirección general en 1987, ¿sí? Y él, cuando se organiza la presentación ante todo el comité de accionistas, directivos, gerentes de sucursales, él da un discurso, pero es un discurso diferente y poco común a lo que podría esperarse de repente de un director general. Ellos esperaban un discurso en el cual se hablase de costos, de qué manera la empresa va de repente salir al mercado, de qué manera va a generar ganancias y toda la parte económica y financiera. Sin embargo, O'Neill empieza dando su discurso y diciendo que la seguridad es lo más importante para él, ¿sí? Ojo, estamos hablando del director general, el CEO, el que tiene que ver todo el negocio, y empieza mencionando esto, ¿no? Que para él la seguridad es lo más importante. Y en esa conferencia, en ese primer discurso, él menciona de que se ha dado cuenta de que hay muchos accidentes que se deberían evitar y que todo accidente se puede evitar. Y él menciona que básicamente a partir de ahora se va a instaurar en la empresa una rutina, que va a ser una rutina automática. Cada vez que alguien sufre un accidente, el presidente de esa unidad tiene que enviar a ONEL un informe detallado dentro de de las 24 horas, así como un plan para garantizar que ese accidente, un accidente similar, no vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, ojo, lo que está diciendo es que el presidente de la unidad, ni siquiera el ingeniero, no, sino el presidente de la unidad es el que tiene que enviar ese informe dentro de las 24 horas para garantizar que ese accidente no vuelva a suceder e informar detalladamente de qué fue lo que sucedió y qué medidas tomó, ¿sí? Cuando se implementó esto, se despidió a un presidente que tenía tiempo, un directivo que tenía mucho tiempo en la organización y que era muy querido por la empresa, pero él no titubeó en despedirlo.
porque básicamente se enteró por otros medios que este director no había reportado oportunamente. Sí lo reportó, pero pasado ese tiempo, ¿sí? Esto generó que a partir de ahí todos los directores, todos los directivos se alineen a eso. Entonces ellos empezaron a comunicarse con sus equipos, a ver, establecer canales de comunicación para que la comunicación sea más rápida y fluida si es que había un accidente y cómo poder implementar ese plan de acción. Empezaron a trabajar las áreas conjuntas para garantizar que cada vez que se requiera haya esos planes de acción. Y lo curioso es que con esta medida tan, digamos, simple, disminuyó la accidentabilidad, ¿sí? Y algo más que es interesante. Había una pugna entre sindicato y líderes, pero cuando él empezó, este presidente o este director general empezó con su discurso de la seguridad es algo que unía a la empresa y unía al sindicato. Generó mejores alianzas con el sindicato. Algo más, cuando mejoraron las líneas o los canales de comunicación, no solamente mejoró el tema de la seguridad, sino también mejoró la calidad y la productividad, ¿sí? Entonces, algo que mencionaba el ingeniero Pablo sobre nuestra experiencia al inicio, trabajar en SBC es también eso. O sea, cuando uno trabaja bien en seguridad y los líderes se comprometen, generan cambios no solamente en temas de seguridad, sino que se ve que la seguridad es parte integral de la calidad y la productividad. Bueno, los invito a que lean un poco más sobre el caso de Alcoa. Es un caso de éxito interesante de un líder comprometido con la seguridad, ¿sí? Ok, ahora hablándoles ya sobre nuestra experiencia. Antes, ¿hay alguna pregunta, duda o comentario? Creo que sí se han registrado algunos. Sí, a ver, Landy, si me ayudas leyendo al menos 3 comentarios. Sí, nuestro colega Diego Serna Ríos nos pregunta, ¿de qué manera se podría llegar a una etapa de interdependiente en una organización? Justo lo acabamos de mencionar con el caso de Alcoa. Compromiso de los líderes y participación de todos. Nuestro colega Carlos López Carranza, ¿crees que la presión por cumplir metas influye en las conductas inseguras? Definitivamente. Hay una teoría que no la vamos a profundizar o no vamos a hablar mucho acá, que es que se basa en el Safety Star, donde se habla de 4 estados y errores críticos. Uno de los estados es la prisa. La prisa generalmente está asociado a muchos de los errores que pueden llevar a accidentes, ¿cierto? Muchas veces cuando uno está, incluso es más, fisiológicamente la prisa lo que genera es que el cerebro se ponga en estado de supervivencia. Y cuando estás en estado de supervivencia ya no razonas. Entonces es difícil poder dar solución a situaciones que se te pueden presentar y muchas veces el actuar de manera precipitada nos lleva también a errores y accidentes o malas decisiones. Si es que eres líder y estás a cargo de, o tienes un equipo a cargo. Sí. Entonces, sí, correcto. Bien. Y luego pregunta, y de ser así, ¿cómo podemos llevarlo a cabo cumpliendo? Ujú. Hay diferentes técnicas. En el caso de las técnicas del Safety Star, del autocuidado, una de las que se recomiendan es, por ejemplo, primero sensibilizar a la persona para que se dé cuenta de cuándo es que empieza a estar en estado de prisa y a partir de ahí poder ver si es que hay ciertos hábitos que generalmente lo predisponen. Otro tema también importante, si es que tú eres líder, es ver la carga de trabajo de tus liderados, porque si de repente y la organización de trabajo, ¿no? Porque si de repente todos los días tienes que estar apagando incendios, en realidad no estás gestionando bien tu tiempo o tu carga de trabajo. Y eso puede llevar a un accidente o un problema de seguridad por parte de tu equipo o hacia ti mismo, ¿no? Ok, por el momento tenemos esas dos preguntas. Muy bien, ok, continuemos entonces. Este es el ejemplo de un programa de observación de conducta. Ojo, hay muchos programas de observación de conducta, ¿sí? Pero en términos generales y desde nuestra experiencia, hay 4 fases que tenemos que considerar para este programa. No vamos a detallar mucho cada una de las fases, pero sí mencionar brevemente así unas pinceladas, ¿no? Entonces, en la primera fase, para implementar cualquier programa de observación de conducta, es la fase de difusión, en la cual nosotros mencionamos de que vamos a implementar este tipo de programa
para que toda la gente lo conozca y para que la figura de los observadores que se requieren en este tipo de programas no sean visto como algo ajeno, algo negativo, ¿no? También durante esta primera fase se elaboran generalmente los ICC, los inventarios de conducta crítica. Esto es una cuestión más técnica que lo trabaja generalmente un psicólogo, un especialista en temas conductuales para elaborar de manera adecuada un instrumento que te permita ver cuáles son las conductas que para tu empresa necesitan medirse, observarse, ¿sí? En la fase número 2 hablamos ya de la capacitación a dos actores claves. En realidad hay más actores, pero los dos claves son los observadores y los supervisores o coordinadores que van a ser líderes de estos observadores. Y durante esta segunda fase también se levanta lo que nosotros llamamos la línea base o una marcha blanca, en la cual solamente se hacen observaciones sin intervención. En la fase número 3 hablamos ya de la intervención, medidas correctivas y preventivas y un seguimiento al trabajo que se va haciendo para ir ajustando algunas cosillas, ¿no? En la fase número 4 ya estamos hablando de acciones que puedan hacer que este programa ya no solamente esté implementado, sino forme parte de tus sistemas de gestión y de las iniciativas que tú vayas implementando a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, esas son 4 fases importantes. Aquí vemos un ejemplo que queríamos compartir con ustedes de un caso que trabajamos en una, una empresa de construcción, ¿sí? Aquí vemos la fase que les mencionaba, la marcha blanca, ¿sí? Esa línea base, que es la marcha blanca, donde solamente los observadores solamente observaron, pero en la post-marcha blanca vemos el trabajo de observación más intervención. Cuando hablamos de intervención no estamos hablando de intervención como el policía de tránsito, ¿sí? Sino estamos hablando básicamente de intervención psicológica. Hablamos de dos técnicas. Cuando vemos una conducta segura utilizamos el reconocimiento y cuando vemos una conducta insegura utilizamos un abordaje positivo a través de la retroalimentación. Entonces vemos, miren cómo en la marcha blanca empezamos con un 71% de conductas seguras y un 29% de conductas inseguras. Y a lo largo del tiempo, como la conducta insegura se fue disminuyendo con la observación e intervención en campo y cómo fue aumentando la conducta segura. Entonces, esta es una curva que generalmente se da cuando uno implementa este tipo de programas, ¿sí? Aquí vemos ejemplos de reportes conductuales. Este reporte se trabajó para una empresa que nos pedía que las conductas las clasifiquemos por nivel de riesgo alto, medio y bajo. Entonces, los reportes que se entregaron precisamente eh, reflejaban eso. Hemos cubierto aquí, por un tema de confidencialidad, las conductas y los logos de la empresa, pero básicamente para que vean más o menos el tipo de reporte que se pueden generar con este tipo de programas. También vemos que podemos tener un control sobre el trabajo que van haciendo nuestros observadores, si su desempeño fue bueno, regular o deficiente, y también vemos el porcentaje de reconocimiento y de retroalimentación que ellos van haciendo en campo, ¿sí? Estos reportes conductuales también nos permiten ver las barreras que habíamos mencionado al inicio, barreras personales del entorno o de sistemas, poder hacer gráficos al respecto en periodos determinados, poder ver el avance por áreas, en este caso fue en una carretera por tramos, entonces vemos cómo la conducta segura fue avanzando, ¿sí? Aquí vemos también que nos permite, este tipo de reportes conductuales nos permite focalizarnos en unas conductas específicas y a partir de estas conductas poder comprometer a diferentes actores. Por ejemplo, para esta empresa, estas conductas, a partir de los hallazgos de estas conductas, se comprometió al área de seguridad, a los observadores y a los capataces con las medidas de, de corrección y de prevención digamos, que se habían reportado a partir de los datos conductuales, ¿sí? Aquí vemos un panel fotográfico con los observadores de conducta de esta empresa, con sus chalecos, su sticker para casco, haciendo la labor de reconocimiento a sus compañeros, haciendo la observación de conducta en campo. Entonces, es más o menos el trabajo de un programa de observación de conducta, un programa conductual, ¿sí? Ok, pero como dijimos, también no solamente es una cuestión de un programa conductual, sino también hablamos de campañas de sensibilización.
Eh, y para hacer una buena campaña de sensibilización que verdaderamente impacte y que genere, digamos, una recordabilidad, que es lo que uno quiere con este tipo de campañas, hay que considerar trabajar técnicamente, porque yo he visto muchas veces que ven, ah, qué bonito fue esta campaña, o qué visto es esta campaña, y agarro, copio y pego y lo llevo a mi empresa, ¿no? Y a veces las campañas no funcionan o no pegan y uno se pregunta por qué, porque no hubo un trabajo previo, porque no empezaste primero diseñando la campaña y adaptándola, si es que quieres tomar algo de lo que viste que te funcionó en otra empresa, ¿no? Adaptándola a lo que tú necesitas. Entonces, el diseño, la implementación y la medición de las campañas son importantes para generar ese impacto que tú quieres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de un diagnóstico, Sí, de elaborar los mensajes, acciones, indicadores y plan de acción que necesitamos, ¿sí? licenciado, hay una pregunta aquí que realizan. ¿Qué señales o situaciones en el entorno laboral indican que es momento de poder iniciar una seguridad basada en la conducta? ¿Cuáles serían esas alertas en una organización? Bueno, yo diría que más que alertas, no hay momento. Es como trabajar de manera preventiva. ¿En qué momento debemos generar la prevención? No hay un momento específico. En realidad, la seguridad basada en la conducta debería ser parte transversal en empresas pequeñas, grandes o medianas. Si bien es cierto, no hay una exigencia legal para implementarlas, digamos, de manera formal, pero parte de lo que estamos conversando el día de hoy debería implementarse. Deberíamos ver la manera de abordar la parte conductual o la parte del factor humano, porque si no lo hacemos, vamos a ver la seguridad de manera muy sesgada, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis de riesgo, podemos ver que de repente en un análisis de riesgo, un riesgo bajo para ciertos trabajos o ciertas tareas. Sin embargo, el factor humano puede hacer que ese riesgo bajo se incremente. Si no consideramos gestionar los riesgos de las personas, va a ser difícil que podamos prevenir de manera integral y trabajar verdaderamente de manera preventiva. Como vimos en la base de esa primera pirámide, tanto actos como condiciones deberían ser gestionados para hablar de una verdadera prevención. ¿Eh? Licenciado, acá hay otra pregunta. ¿Qué indicadores específicos se utilizan para diagnosticar que una organización necesita implementar un programa y no otro tipo de intervención preventiva? Ujú. Ok, miren, sobre el tema del tipo de programa, ahí sí podríamos estar hablando de algunos instrumentos que podrían generarse, pero eso va a ser, digamos, diseñado a medida de la necesidad de cada una de las empresas, porque no todas las empresas necesitan el mismo tipo de programa. Más adelante vamos a ver el día de hoy precisamente la intervención con una empresa que realizaba trabajos en líneas de alta tensión. Y con ellos no hicimos un programa de observación de conducta, con ellos hicimos un programa de autocuidado basado en el Safety Star para ver los estados y errores críticos. Entonces no hay una solución única para la parte conductual. Es ya cuestión de ver lo que verdaderamente necesitamos e implementarlo. ¿Sí? Y indicadores sí se van a generar, sea en uno o en otro programa, ¿no? Indicadores de conducta. Vamos a ver en este tipo de programas también que hay indicadores que podemos utilizar a partir de los registros conductuales y dependiendo del objetivo de la campaña. ¿Sí? ¿Existen Ok, metodologías para validar la efectividad de los programas de seguridad basada en la conducta? claro, claro, sí. Como dije, existen en el mercado diferentes formas de medir los programas conductuales y diferentes metodologías. Está Dupont, está PERSIT, en la metodología DUIT, el Safety Star, etcétera. O sea, tenemos diferentes tipos de metodología. Ahora, indicadores conductuales deberían ser indicadores observables, sí, para que puedan ser medibles, porque de lo contrario va a ser difícil medir el tema del pensamiento o la emoción de los trabajadores, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, vemos algunos indicadores conductuales, cómo vemos la trazabilidad de la conducta en el tiempo a través del porcentaje de conductas seguras y el porcentaje de conductas inseguras. Podemos medir también, por ejemplo, la efectividad de un programa a partir del trabajo conductual de línea base, antes del programa, y cómo nos fue después de implementar el programa para ver la efectividad del mismo. ¿Sí?
Entonces, hay diferentes indicadores que podemos ver conductuales, ¿sí? Independientemente del tipo de programa que implementemos, sí, hay formas de medirlos, ¿sí? Pero va a depender mucho de la metodología que se utilice. Ok, entonces, volviendo al tema de las campañas de sensibilización, aquí vemos una campaña que trabajamos, una campaña llamada Quiero verte bien. Básicamente aquí el objetivo era sensibilizar a un grupo de trabajadores sobre los riesgos de trabajar cerca de vehículos y maquinarias pesadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se determinó más o menos 4 causas que estaban influenciando y que podían generar accidentes con este tipo de riesgos. Y se implementó 4 recomendaciones en un acróstico, el acróstico SALVA, ¿no? Y un mensaje son los mensajes comunicacionales, como por ejemplo el quiero verte bien, como quiero verte bien de salud, quiero verte bien llegando a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fueron los mensajes. Se implementó un plan de acción eh, y acá vemos otros ejemplos de charlas, de campañas que pudimos desarrollar. Este es en Nicaragua, por ejemplo, una campaña Todos somos prevención, porque había hoy un cisma entre el personal peruano y el nicaragüense. Aquí vemos la campaña Quiero verte bien, trabajado con grupos de 500 trabajadores para más de 2.500 trabajadores. Aquí vemos otra campaña con la participación de un grupo de teatro. Acá vemos una campaña con la participación de familias, una campaña en la cual establecimos compromisos. Esta fue una campaña así muy, muy emotiva en la cual a partir de un accidente fatal, la empresa nos pidió que hiciéramos una sensibilización valorando la importancia de que cada vida debería ser cuidada y es valiosa, ¿no? Y fue una campaña muy bonita, muy emotiva también, que la vemos acá. Eh, Acá tenemos otro ejemplo eh, de manera preventiva de una parada de seguridad sin evento fatal, ¿sí? Sin evento fatal, importante, porque muchas veces hacemos parada de seguridad cada vez que hay una fatalidad. Esta parada la hicimos en el metro de Lima y vemos cómo se implementó, ¿no? Desde los grupos que se formaron a lo largo de los más de 300 kilómetros que tenía el tramo 2. Vemos ahí un poco los materiales que se fueron diseñando, las presentaciones, un acto simbólico a cargo de cada uno de los líderes importantes. Nosotros diseñamos esta parada de seguridad, pero fueron los líderes los que implementaron y los que dieron la cara. Y nosotros básicamente no figurábamos, ¿sí? Desde el director de contrato hasta los trabajadores, eran ellos los protagonistas. Nosotros solamente dimos el soporte. Acá vemos la firma de algunos compromisos. Esta es otra iniciativa también interesante para la misma empresa, que es la Semana Interna de Prevención de Accidentes del Trabajo, una vez al año, a lo largo de todos los tramos, ¿no? Y vemos que fueron diferentes días para más de 3.500 trabajadores, si es que no me equivoco. Involucramos a familias, grupos de teatro y la participación de todos los trabajadores. Aquí vemos lo que mencionábamos hace un momento, que las campañas se pueden medir, ¿sí? En la campaña Quiero verte bien, por ejemplo, lo implementamos en el Frente 1 y vimos una mejoría en algunas conductas determinadas, las asociadas precisamente a este tipo de riesgos. Y lo implementamos en un frente, el frente número 2 y el frente número 3, y también vimos ese impacto en las conductas de los trabajadores, ¿sí? Licenciado Entonces, Francisco, aquí hago un stop ujú. justamente y una consulta. ¿Cuál es la mejor manera para poder medir la seguridad basada en la conducta? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, primero tenemos que establecer indicadores que sean observables, como dijimos al inicio, ¿no? Principalmente de conductas, porque yo he visto que a veces se trabajan valores. eh, Mire, los valores no es que sean malos, ¿sí? Si quieren trabajar seguridad basada en valores, muy bien, trabajen, pero todo eso tiene que operacionalizarse en una conducta, ¿sí? Por ejemplo, quiero trabajar el valor de la responsabilidad en mis trabajadores. Muy bien, ¿cómo tú vas a ver la responsabilidad en tus trabajadores? Ah, porque vienen todos los días puntuales al trabajo. Entonces, ahí es una conducta observable. O sea, tenemos que hacer que las conductas sean observables y medibles. Y para eso la psicología ha avanzado mucho y nosotros podemos hablar de
la operacionalización de conductas, que es la metodología para hacer que las conductas puedan ser observables, ¿sí? Por eso, trabajar de manera más técnica. Otra recomendación, yo les recomiendo que las conductas, si van a utilizar el enfoque positivo, que es la recomendación general, eh, la plasmen en positivo. O sea, yo no voy a decir el trabajador no usa su EPP, sino el trabajador usa el EPP. Si de repente veo la conducta insegura, la voy registrando. También tengo que tener un sistema de registro que me permita ver si va a ser, por ejemplo, el sistema de registro por cantidad de conductas, si va a ser por eventos específicos, o sea, cuál va a ser la forma de registrar esas conductas. Que eso es un tema más técnico, pero también es importante para que luego podamos generar data, ¿sí? La data la podemos plantear en porcentajes, en cantidades absolutas, ¿sí? Si hablamos de un año a otro, podríamos plantear también alguna estadística, por ejemplo, en porcentaje de, de un año a otro para ver cómo es que ha ido mejorando, ¿no? Pero en general necesitamos primero poder medir algo, ¿sí? Para poder evaluar y generar indicadores claros, ¿sí? Las conductas, nosotros generalmente las diseñamos en esa primera fase que les mencionábamos, esa fase uno de sensibilización, y vamos recabando y elaborando las conductas a medida de la empresa, ¿sí? Y para eso es importante también un trabajo tanto en campo como en gabinete. En campo para ver las conductas en situ, pero en gabinete también para ver algunas conductas que pueden salir o extraerse de los procedimientos, de los instructivos y de algún otro instrumento que tengan su sistema de gestión, ¿sí? De los CIPAS Licenciado, incluso. aquí vuelven a Sí. preguntar, ¿hay un periodo de tiempo para evaluar Hay un periodo de tiempo para las la evaluación de conductas? línea base, eh, o entiendo que es un periodo para que la persona, el Entiendo, observador, evalúe exacto, entiendo que por ese lado va la pregunta del ya, colega. ok. Sí, 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 claro. Porque la idea no es que el observador, digamos, trabaje permanentemente observando, ¿no? Porque si no tendríamos que pagarle un sueldo aparte a ese trabajador. Generalmente la recomendación es que ese observador pueda observar entre 15 a 20 minutos más o menos, ¿sí? De observación pura. Ahora, la cantidad o el tiempo que se demore va a depender mucho de la familiarización que tenga el observador con la cartilla, de la extensión también que tenga la cartilla de observación. Si es una cartilla muy extensa, claro, se va a tener que demorar más. Pero también es importante mencionar algo, que de una cartilla de observación no es que el observador va a tener que observar todas las conductas, sino solo aquellas que apliquen para el trabajo o actividad que está observando. Entonces, por eso el tiempo. Ahora, si es que es observación con intervención, ahí sí el tiempo se puede extender un poquito más, porque es que el trabajador o supervisor observe y luego se acerque a conversar con el trabajador, ¿sí? ¿Para qué? Para que se está trabajando de manera segura, reforzarlo, reconocerlo, con la intención de que esa conducta se vuelva a repetir. Y si es que está actuando de manera insegura, acercarse, conversar con él, darle una retroalimentación para evitar que esa conducta se vuelva a repetir, ¿sí? Entonces, si es observación pura, estamos hablando de 20 a 25 minutos. Si es observación con intervención, aproximadamente son unos 40 minutos. Listo. Muy bien, No hay ok. más preguntas por el momento. Ok, en cuanto a programas de capacitación, otras iniciativas, porque dije, no solamente es el tema de programas de seguridad basada en la conducta, tenemos que diseñar programas para todos los niveles, para poder involucrarlos dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, también ustedes pueden trabajar con programas de capacitación, programas de desarrollo de líderes, programas de coaching, sea empresarial o coaching en seguridad. Acá vemos algunos ejemplos de programas e iniciativas que tuvimos, ¿no? Con los trabajadores. Este, por ejemplo, es un programa para los supervisores, acá un reconocimiento, programas de capacitación que empiezan con un diagnóstico de necesidades de capacitación, porque tampoco no es a lo loco ver qué cosa es lo que ellos, en qué los voy a capacitar y lo que se me ocurre, sino es partir de un diagnóstico también para este tipo de programas. Este es un programa de autoformación en la cual los
los expositores fueron los mismos líderes de cada uno de los trabajadores. Este programa me pareció muy interesante y muy bonito porque, por ejemplo, aquí utilizamos a las diferentes áreas como capacitadores para, digamos, que capaciten a nuestros líderes de mando medio, en este caso a capataces, ¿sí? Y sucedió una cosa interesante porque hubo mayor cercanía entre el expositor y el estudiante o el trabajador, en este caso el líder, ¿no? Y muchos de los líderes, por ejemplo, en caso de los capataces en construcción civil, tenían una formación muy empírica, pero al capacitarlos en planos, en lectura de planos, en temas de seguridad y de manera práctica, es decir, a través de la metodología de talleres, ellos no solamente tenían un conocimiento teórico, sino tenían una fase práctica y esa fase iba siendo evaluada. Se evaluaba satisfacción, aprendizaje y luego cómo ellos aplicaban eso en campo. Entonces, de esa manera se trabajó este tipo de programas de capacitación de manera más técnica. Y algo interesante que les comentaba es la anécdota de un trabajador de movimiento de tierras, que generalmente cada vez que pasaba la gente de topografía, agarraba los puntos de topografía y ¡ah! Dale con todo, ¡pa! Y movía los puntos de topografía. El topógrafo terminaba renegando. Pero cuando le tocó al topógrafo dar su capacitación, y era un topógrafo de la misma empresa, no trajimos otro topógrafo, sino organizamos un programa interno de capacitaciones internas. Cuando el topógrafo dio su capacitación, luego, cuando terminamos, comentarios, y este trabajador levantó la mano, este líder, y dijo, yo antes no sabía la importancia de ese pequeño puntito y lo iba y lo barría de frente, ¿no? Pero ahora que yo sé la importancia de eso, lo valoro más y ya sé que si la próxima vez veo ese punto, voy a tratar de respetarlo porque hay todo un trabajo de por medio para eso. Y me pareció interesante porque tanto el capacitador como el capacitado terminaron conociendo y valorando más el trabajo del uno y del otro, ¿sí? Bueno, acá también vemos un tema de reconocimiento en este tipo de programas. Este es un programa también interesante que trabajamos. Como dije, no siempre la mejor opción tiene que ver con un programa de observación de conducta. Un programa conductual también puede ser un programa de autocuidado en seguridad. Y este fue un programa interesante que lo trabajamos para una empresa que veía todo el tema de líneas de alta tensión, el tender líneas de alta tensión, ¿no? Generalmente el trabajo que ellos que hacen es en altura y trabajan con grupos pequeños, grupos de 3 a 4 personas. Entonces no son muchos y tener un observador ahí no tiene mucho sentido. Pero con ellos trabajamos un programa de autocuidado basado en los estados y errores críticos, ¿sí? Algunos de ustedes ya han mencionado algo de eso, por ejemplo, la prisa es un estado crítico, eh, y dentro de los errores críticos, la mente no en la tarea, los ojos no en la tarea, el entrar en la línea de fuego, el perder el equilibrio de tracción y agarre. Entonces trabajamos con ellos este tipo de programas y podemos ver también un avance respecto al tema de la seguridad, ¿sí? Y a la disminución. Este es otro programa interesante que podrían trabajar, que son las cuentas regresivas. Creo que la mayoría lo conoce como cuentas regresivas, pero nosotros le dimos un enfoque diferente y le damos un enfoque diferente, ¿no? Para nosotros es una cuenta progresiva, porque generalmente el enfoque de cuenta regresiva es centrarnos más en el error. ¿Cuántos días tenemos sin accidente? Si nos centramos en el accidente y nuestra mente está en el accidente. Cuando hablamos de una cuenta progresiva es cuántos días seguros tenemos. Un día seguro, 2 días seguros y vamos sumando. Por eso es una cuenta progresiva, ¿no? Con un enfoque más positivo. Eh, Aquí vemos cómo este grupo llegó a los 30 días, algunos reconocimientos y la verdad, para ser sinceros, a veces no se necesitan de grandes cosas. A veces el reconocimiento puede ser un diploma o una foto del equipo. Por ejemplo, encontramos que estos trabajadores eran felices con tener algún recuerdo. Nosotros íbamos todas las veces que ellos llegaban a un hito y les tomábamos fotos a todo el grupo. Y todos los trabajadores se acercaban y nos preguntaban, ¿nos puede dar la foto? ¿Nos puede dar la foto? ¿Nos puede dar la foto? Y dijimos, ¿y qué tal si se los damos impresas? Y les dimos las fotos impresas. Esos trabajadores quedaron contentos. Entonces, un polito o un pequeño presente, pero importante que estén los líderes y que sean los líderes los que reconozcan el trabajo seguro, ¿sí? Que sean ellos la cara visible. Ok, Ya para... licenciado, acá hay otra pregunta. ¿Cuál sería el correcto abordaje ante un colaborador que no está usando los lentes de seguridad?
¿Cómo sería la manera de actuar ante ese acto subestándar? Ok, hay diferentes abordajes para brindar una retroalimentación. Lo que yo les recomiendo y lo que nos ha dado muy buenos resultados es empezar con un abordaje positivo, primero con las cosas observables. Si tú observas, por ejemplo, que el trabajador no está usando su casco de seguridad, por ponerles un ejemplo, no vas a ir a abordarlo diciéndole que es un irresponsable, porque no estás atacando la conducta, estás atacando el valor. Entonces, primero hay que partir de lo observable. Entonces, segundo, hay que actuar con cortesía, ¿no? Acercarte al trabajador, presentarte y decirle lo que tú has observado. Eh, pero la recomendación es que primero empieces por lo positivo, ¿sí? Esta técnica se llama la técnica del sándwich. Lo pueden buscar ahí en técnicas de feedback, como dar un feedback ejecutivo. La técnica del sándwich es una de las más recomendadas para dar feedback, pero no es la única forma de dar feedback, ¿sí? Igual tenemos nosotros ahí algunas otras formas de trabajar, pero la del sándwich es más sencilla, parte por lo positivo. Primero empezar, por ejemplo, diciéndole al trabajador, que lo he visto muy preocupado, que de repente si llegó temprano al trabajo, me parece positivo que haya llegado al trabajo, etcétera. Primero, la parte positiva. Segundo, lo que he observado que tiene que mejorar. Entonces, te he observado que cuando ingresaste a las instalaciones no te pusiste el barbiquejo, no usaste tus lentes. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, una vez que ya le dije la carnecita, que sería la parte del sándwich, esa carnecita, la parte que tiene que mejorar, luego le pregunto, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Porque la idea no es hacer un monólogo y tampoco un sermón, sino preguntar al trabajador. eh, lo más probable es que si tú te basas en cosas observables, ese trabajador no se va a negar, porque no es algo que vive en un multiverso, ¿no? Entonces, con que el trabajador te diga, sí, ingeniero, aunque te lance cualquier excusa, sí, ingeniero, disculpe, ya tú conseguiste un 50% del trabajo, porque todo cambio conductual empieza con aceptar que hay algo que tienes que mejorar. Si te dice sí, aunque te dé después 1000 excusas, estás bien, estás por buen camino, ¿sí? A partir de ahí puedes plantearle preguntas que ayuden a que el trabajador se dé cuenta de cuáles serían las consecuencias de seguir trabajando de esa manera. Y finalmente termina felicitándolo, termina reconociéndolo, ¿sí? Ese es un abordaje positivo, sencillo, para dar una retroalimentación a través de la técnica del sándwich, ¿sí? Otra pregunta, licenciado. ¿De qué manera se podría motivar la participación e involucramiento de los líderes en los programas de seguridad basada en la conducta? ¿Cómo podríamos involucrar a los líderes? Ujú. Ok, hay muchas estrategias, pero principalmente lo que hay que ver es que ellos sean el rostro visible de las acciones de seguridad y para eso, incluso antes de tratar de involucrarlos a ellos, es involucrar a quien está liderando toda la empresa o toda un área, ¿no? Porque va a ser difícil generar un cambio conductual de arriba hacia abajo. No significa que no se pueda, pero es difícil, es como remar contracorriente. Es empezar primero con los compromisos desde la alta gerencia. Si ellos no están comprometidos, va a ser difícil que esto pueda tener ese impacto que queremos. Entonces, lo primero es comprometerlos a ellos. Si tenemos que lanzar un correo de invitación, que la invitación salga de tu gerente general. Si se tiene que hacer una convocatoria para un evento, que él sea el que invite, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos viendo cómo, digamos que desde el compromiso de más alto hay ese deseo de querer participar en todos los programas y vamos a ver que por añadidura todos los demás líderes van a estar comprometidos. Pero algo también importante es que no solamente los comprometamos como digamos, actores pasivos de la seguridad, sino que ellos tengan un protagonismo en acciones, campañas, sí, que necesitamos coordinadores que sean líderes de los observadores, que sean ellos, ¿sí? Y también algo importante, mucho de la conducta se mantiene en la medida en que hay un reconocimiento. Así como hay reconocimiento a los liderados, también tiene que haber un reconocimiento a los líderes. Porque lo que yo veo en la práctica es que muchas veces cuando empiezo a hacer un levantamiento de línea base, muchos de los líderes me dicen, sí, está bien, a los trabajadores ya los estamos reconociendo, pero ¿quién nos reconoce a nosotros? ¿Sí? Entonces, si queremos trabajar con seguridad, también tenemos que empezar reconociendo a los líderes para poder cambiar esa cultura de seguridad
y que ellos tengan con más intención y con más ganas ese deseo de querer participar en todas las iniciativas e involucrarse en las iniciativas de este tipo de programas. ¿Sí? Ok, ya una última pregunta, licenciado. ¿Cómo se trabaja la resistencia al cambio en organizaciones donde la cultura de seguridad está muy orientada a lo reactivo o normativo? Sí, eso es cierto. Miren, si no hay un sentido de urgencia, va a ser difícil, ¿sí? Generalmente a nosotros nos ha tocado implementar muchas veces este tipo de programas después de un accidente. A nosotros nos llamaban las empresas para, después de un accidente, una situación, recién ahí nosotros poder, digamos, intervenir. Pero algo que sí pueden hacer ustedes desde sus empresas, sin esperar a que suceda un accidente grave o fatal, es básicamente trabajar el sentido de urgencia, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido el sentido de urgencia? Hay que ver cuáles son los riesgos de no trabajar con seguridad, que van desde las implicancias legales. Actualmente, incluso, hace poco conversábamos justo con el ingeniero Pablo sobre algunos casos que ya tienen jurisprudencia respecto a las implicancias no solamente administrativas, sino penales para los responsables de seguridad y para los responsables administrativos en las empresas. Estamos hablando incluso del caso de McDonald's, por ejemplo, en donde eh, prácticamente ahorita están involucrados todos sus gerentes en un proceso. ¿Por qué? Porque conocieron situaciones y no hicieron nada, ¿sí? Conocieron las condiciones inseguras y por omisión no hicieron nada. Entonces, eso todavía está en investigación, pero eso implica de que todos podemos ser, digamos, involucrados y no solamente tu gerente de seguridad. Entonces, ustedes pueden generar ese sentido de urgencia. También generamos sentido de urgencia viendo los costos que están asociados al tema de no trabajar con seguridad, el tema de los ausentismos, la desmotivación, entre otros más. Pero tenemos que generar ese sentido de urgencia, porque les soy sincero, o sea, nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Y una forma de cambiar es primero generando ese sentido de urgencia. ¿Sí? Ok, licenciado, a raíz de esa respuesta hay otra. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha observado en la implementación de programas de seguridad basada en la conducta y cómo se podrían evitar? A ver, uno de los errores que he visto es, por ejemplo, tratar de que el programa funcione desde un área, por ejemplo, desde el área de seguridad, que es lo más común. Entonces, el jefe de seguridad dice, hay que implementar este programa, pero no coordina la implementación y tampoco no tiene la venia del gerente general o de los gerentes o de las demás líneas. Entonces, si solamente lo vemos como parte de un área, la gente no le va a dar el interés y el programa va a fracasar en el tiempo, por más buenos que sean los implementadores. ¿Sí? Segundo es la participación de todos. Si queremos que el programa, como digo, nazca y fluya de arriba hacia abajo, va a ser difícil. Empecemos primero comprometiendo a las cabezas de la organización y que ellos sean los que participen digamos, de este tipo de programa. Tercero, no solamente nos guiemos en la parte que puede ser medible, que es la parte observable, la parte conductual, que es importante sí porque nos da indicadores, pero vayamos un paso más allá. Tratemos de conocer también y analizar las actitudes de las personas, los valores. Tratemos de acercarnos más a nuestros liderados, a nuestros trabajadores, porque de esa manera vamos a poder implementar un programa que sea más efectivo. ¿Ok? Y bueno, cuarto, Listo, que también he licenciado, no hay visto. más preguntas. Continuemos. Gracias por observarlas todas. Continuemos. Ok, entonces ya para ir finalizando, algunas ideas y aportes del SBC a la prevención es que incluye el factor humano en el análisis y la gestión de riesgo y debemos también considerar ese factor humano. ¿Sí? Algo también importante es que la medición, análisis y gestión del cambio conductual se puede hacer a través de este tipo de programas. La implementación de campañas de sensibilización también es importante porque van hacia la parte afectiva, que como mencionábamos, es la parte que puede generar el cambio conductual, ¿sí? Y hacer que el cambio sea sostenible. Porque yo puedo cambiar una conducta, eso también hay que ser sinceros, de manera fácil si yo le digo, por ejemplo, a un trabajador, o te alineas o te voto, que es lo más fácil. Y el trabajador, cuando yo esté frente a él, se va a alinear, pero cuando yo me dé media vuelta, va a seguir haciendo lo mismo.
porque trabajé solamente el cambio conductual en la conducta observable, más no en los sentimientos y pensamientos. Las campañas están orientadas a sensibilizar a las personas, a trabajar en ese componente emocional, ¿sí? El cuarto punto, promover la participación de todos, que es algo que hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación, que es importante, como en el caso de Alcoa y en las implementaciones que nosotros hemos compartido con ustedes, ¿no? ¿Cómo sabemos que una empresa está trabajando de manera adecuada el SBC? Cuando el SBC no es parte de un área, sino que todos los líderes y todos se comprometen y asumen que el SBC es parte suyo, porque ya estamos migrando a esa cultura de seguridad interdependiente. Algo también importante y como último punto, involucrar al equipo gerencial y a los gestores y líderes en todo el programa, ¿sí? Que no solamente sean partícipes, sino involucrarlos, que ellos también tengan responsabilidades dentro de estos programas. Muy bien, entonces básicamente esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas de las preguntas las hemos ido absolviendo a lo largo de este seminario, pero si es que hay alguna otra consulta, duda o comentario, estamos ahí dispuestos a poder escucharlos y poder absolver esas dudas que tengan. Bien, licenciado Francisco, de verdad hemos tenido bastantes preguntas. No sé si hay alguna adicional para poder cerrar, colegas. De verdad que nos llenamos de satisfacción su interés, su participación y sobre todo la necesidad de continuar aprendiendo, ¿no? Porque esa es la finalidad del despliegue del webinar del día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? O ingeniero Pablo, de repente, mientras se van registrando las preguntas, si tiene algún comentario, de repente algo Sí, más que quisiera agregar. sí, gracias, doctor. Bueno, solamente reiterar, digamos, de que lo que se presentó el día de hoy son experiencias reales. No es, digamos, que tomamos fotografía de internet y quisimos, digamos, armar algo de decir, así puede ser. Lo implementamos y es difícil. O sea, lo que nos tocó en un inicio, digamos, cruzar el desierto, nos tomó, y sabemos lo que estamos en seguridad de que esto no es fácil, pero también sabemos de que cuando tenemos la persistencia y la perseverancia, y sobre todo podemos demostrar a la gente de las distintas áreas con las cuales estamos dando este servicio, es que es increíble la ganancia que se puede obtener, de verdad. O sea, el, voy a insistir, no es fácil, pero cuando hay la convicción, cuando podemos llegar a los líderes, cuando podemos hacer que esto sea transversal, y como dijo el doctor Francisco, y yo insisto, para nosotros el gran éxito radicó en el momento cierto en la cual los gerentes generales del proyecto, digamos, tomaron esto como algo, digamos, como una necesidad personal, porque ahí se abre la billetera, ahí comienzan a aparecer los recursos, es ahí, ¿cierto? Cuando un correo sirve mucho, mucho más que uno tiene que estar hablando todos los días con cada trabajador del, digamos, del mando medio arriba. Entonces, invitarlos, ¿cierto?, digamos, a incorporar este tipo, digamos, de programas. Es increíble, o sea, tú partes con algo y vas viendo, ¿cierto?, cómo es un árbol que comienza a crecer. Nosotros tuvimos mucho, mucho, y eso es lo más interesante, que, digamos, adaptar a la realidad de nuestra empresa, ¿cierto?, hacer coordinaciones con las distintas áreas, sobre todo con producción, sobre todo con los subcontratistas, para traerlos al escenario que nosotros estimábamos que era necesario. Y una vez que la gente ve el producto que se está dando, es increíble cómo ellos después piden coordinar. Hablamos ahí, ¿cierto?, el tema este de la capacitación del mando medio, capataces. Eso surgió, digamos, como como, digamos, como la evaluación digamos, que se hizo a los capataces, y fue increíble cómo la gente, digamos, topografía, la gente de administración, que no sabe muchas veces de tareo, el capataz tiene que tarear, no sabe, digamos, temas de laboratorio, de control de calidad. Entonces va generando, digamos, una serie, digamos, de aprendizaje que se complementa muy bien con el programa SBC. Entonces, los invitamos que nos sigan, ¿cierto?, en LinkedIn. Ahí la ingeniera Landy va a compartir nuestro brochure. Y bueno, de verdad, o sea, lo que yo creo que nos diferencia, digamos, de muchas otras empresas es que entendemos la realidad y también tenemos, digamos, la capacidad de poder adaptarnos a la realidad de cada uno, con soluciones que son reales y que son probadas.
Así que, bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, perfecto. Ingeniera Landi, no sé si tiene algún comentario más. No, por mi parte ninguna. Bueno, aquí una última pregunta. ¿Cómo podemos cambiar la manera de pensar de la alta gerencia para poder aplicar programas o métodos de seguridad? Sí, disculpen, no lo escuché. ¿Cómo podemos cambiar la manera de pensar de la alta gerencia para poder aplicar programas o métodos de seguridad? Doctor, déjeme ahí Sí, 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 explicar claro. mi técnica que la dije antes. Y se lo voy a decir bien en serio, no estoy mintiendo ni un ápice. Insistir, 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 perseverar, perseverar. Y cuando me dieron la oportunidad, ¿cierto? No fallar. O sea, mire, yo siempre hay un tema de que a veces genera algún tipo de discusión entre la gente de seguridad. Y yo la aprendí sobre todo, digamos, de las grandes empresas que están en el mercado. Es como vender. ¿Me entiendes? Yo un momento me di cuenta de que para poder, digamos, ir un poco más allá, yo necesitaba vender la seguridad. La gente que está en SCT sabe que la seguridad es un plato que a la gente no le gusta. Pero cuando tú lo comienzas, digamos, a armar bonito, huele bien, tiene otras cosas, la gente lo comienza a consumir. Es una metáfora un poquito, digamos, no sé, media rara, pero yo insisto. Culinaria. Exactamente, pero nosotros la seguridad la tenemos que saber vender. No nos podemos quedar sentados, ¿cierto? Esperando que ocurra un accidente, no esperando que tengamos una emergencia para ir corriendo con la ambulancia y activar todos los mecanismos, digamos, de que aprendimos los simulacros. Lo importante es ir, sentarse con esa persona y decirle, dame la oportunidad. Eso, en mi experiencia, me funcionó, me funcionó. Ahora, si el doctor tiene otra más que puede complementar, perfecto también. No, no, completamente de acuerdo sobre nuestra experiencia, sí, es eso. O sea, y lo que yo le dije hace un momento, el tema del sentido de urgencia, es una forma, pero, o sea, no desistir de la implementación de este tipo de programas. Eh, en general, como dijimos, el factor humano es un factor que influye mucho en la prevención y es algo que muy pocas empresas trabajan. Pero también es importante que cuando lo trabajemos de manera técnica, porque si insistimos digamos, a nuestra gerencia que puede implementar este tipo de programas y luego cuando nos toca implementarlo empezamos a, digamos, no trabajarlo técnicamente, sino a utilizar nuestras buenas ideas, iniciativas que veo en internet, etcétera, que pueden ser buenas, pero que funcionan para esas empresas, entonces ahí cometemos un error porque al final nos dieron la confianza y perdemos credibilidad al momento de implementar algo que no es SBC, que no se parece al SBC y que no genere el impacto positivo. Entonces, principalmente hay que insistir, pero también hay que tratar de acompañar esa insistencia con una buena propuesta técnica. Listo, licenciado, muchísimas gracias. Bien, colegas, muchas gracias por su participación. Vamos a proceder en este momento al sorteo justamente del premio que nos va a ceder la empresa el día de hoy. Invitarlos también a participar a todos ustedes de manera presencial el día sábado 26 de abril a partir de las 2 de la tarde a nuestro ciclo de conferencias y feria de stands de seguridad y salud en el trabajo. Esta calidad de ponencias vamos a tener a través del comité directivo de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así que están todos cordialmente invitados a participar de todo nuestro ciclo de conferencias. Bien, colegas, por favor, unos momentos, vamos a iniciar con el sorteo. Voy a compartir una página para que todos ustedes puedan ver y empezamos. Licenciado Francisco, si vuelvo a comentar el premio, por favor. Claro, es un estudio de línea base para uno de los asistentes que el día de hoy ha estado presente durante este seminario, ¿sí? Entonces vamos a hacer el sorteo. Tenemos ahí el registro de todas las personas que han estado participando en el día de hoy, ¿sí? Entonces sabemos, es un estudio de línea Colegas, base para que lo puedan implementar con su empresa. Es un estudio de línea de base, también hay que aclarar, virtual. Nosotros estamos en Lima, pero... eh, a partir de ese estudio, nosotros vamos a elaborar un informe para donde vamos a darle tanto los aspectos positivos y las oportunidades de mejora para que ustedes puedan
o implementar un programa de seguridad basada en la conducta o también implementar un programa de gestión de riesgos psicosociales. Porque este estudio de línea base incluye el tema de liderazgo, riesgos psicosociales y cultura de seguridad. ¿Sí? Bien, colegas, voy a dar inicio. Aquí están todos los inscritos y obviamente va a llevarse el premio quien se encuentre el día de hoy. Muy bien, música de suspenso. El ganador, al final, nosotros vamos a poner en contacto a través del ingeniero Slandi eh, con el ganador para ya darle mayores detalles sobre el premio. ¿Sí? Ok, 10 segundos, vamos viendo, por favor. Estén atentos. 4, 3, 2, 1. Ok, ya tenemos Alvarado ganador, ¿no? Gutiérrez Luis Fernando. ¿Se encuentra en sala Alvarado Gutiérrez Luis Fernando? Si se Se encuentra en encuentra sala, en sala, por a favor, ver que que active levante el su chat si se manito. encuentra Alvarado Gutiérrez. Ahí está, ahí Luis está. Fernando, Ahí sí, está el dice sí. ingeniero. Muy Uy, qué bien. suerte. Muy bien, Luis Fernando Alvarado. Eres acreedor del premio. Ya no ¿Y, estoy y qué? contigo para afinar todos los detalles y puedas ser acreedor del premio. Ujú. Muy bien, Fernando, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Bueno, y de Bien, nuestra parte colegas, también ¿alguna agradecerles duda? a Luis todos Fernando, tal por vez tengas este algo que seminario. decir, ¿alguna duda? Gracias por la sesión, felicitan, excelente, muy interesante. Ahí solamente insistir, ingeniero, a los que están presentes. El, Estamos ahí en contacto, lo pueden buscar por LinkedIn, también aparece nuestro número telefónico, podemos conversar por teléfono, por el chat, y estamos acá justamente para poder dar, digamos, soluciones entendiendo la realidad de cada uno. Así que mantengámonos en contacto porque de verdad es algo muy, muy bueno que se puede hacer y que también le va a dar mucho brillo a la gente, digamos, que lo quiere implementar, tanto al responsable de seguridad también como a la empresa que lo implementa. Listo, colegas. Si ya no hay dudas adicionales, damos por terminada la conferencia virtual el día de hoy. Nuevamente les recuerdo que el Comité Directivo de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo estará a su servicio y esta calidad de ponencias vamos a tener de aquí en adelante. Gracias por participar, muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a la empresa que los representa y Luis Fernando Lodo Gutiérrez, el día de mañana me estoy colocando en contacto contigo para darte los detalles para que puedas acceder a tu premio. Muchas gracias. Muchas gracias, General Tengan Landi. bonita Muchas Muchas gracias. noche. gracias. Excelente su trabajo. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Sí, colegas, veo que aún continúan en el chat. Pues justamente estaba cerrando. Los certificados lo van a poder gestionar a partir del día de mañana a través de tesorería, pero sí es la gestión de manera presencial. Cualquier duda o soporte, nada más me escriben al teléfono y veamos la manera de poder ayudarlos. Y nuevamente les recuerdo, los esperamos el sábado 26 de abril en nuestro ciclo de conferencias y Feria de Seguridad y Salud en el Trabajo.
que se va a organizar en el SECAT. Estén atentos a la página oficial del Colegio de Ingenieros, que ya van a salir todo lo concernientes a nuestras actividades por la seguridad y salud en el trabajo. Que tengan una linda noche. Hasta luego.